Hola, quisiera saludarlos y dejarlos listos para un gran mensaje que van a oír. Nuestro hijo Harrison predicó sobre el pan del cielo y les diré sinceramente, cuando llego y escucho a Harrison predicar, para mí es reconocible que la mano de Dios está sobre él. Él saca cosas de la palabra que alimentan mi espíritu. Confío en que sean alimentados hoy al oír hablar del pan del cielo. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Juan escribió: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían unas grandes señales que él hacía en los enfermos. Dejen su Biblia abierta, veremos varios versículos aquí, pero quiero pausar y resaltar dos cosas al avanzar. En primera, Juan comienza diciendo: después de esto. ¿Qué es esto, Juan? Después de que Jesús obró muchos milagros en muchas ciudades diferentes, entre muchas diferentes regiones, después de esto, escribe en el versículo 2 que una gran multitud lo siguió. Esa palabra multitud en el idioma original en griego habla de una gran multitud de personas. Una gran multitud, eso es muy obvio, y esa palabra por sí sola sería suficiente para describir la escena, pero Juan agrega otra palabra, añade un descriptor, la llama una gran multitud. Él nos hace saber que esta es la multitud más grande y numerosa que ha seguido a Jesús hasta este momento en su ministerio. Habla de miles y miles y miles de personas. Dice que esta gran multitud siguió a Jesús. Tal vez quieran marcar la palabra siguió. Esa palabra en el idioma original está en infinitivo. Eso significa que siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. A cualquier dirección que Jesús fuera, la multitud estaba ahí. A cualquier dirección en la que Jesús giraba, la multitud giraba. A cualquier región en la que Jesús entraba, ellos entraban también. ¿Por qué? El versículo 2 nos dice porque vieron. Esa palabra en el idioma original literalmente son los espectadores que se sientan en una obra de teatro o una actuación. Es un término teatral. Observan, están viendo una escena que se desarrolla frente a ellos. ¿Pero qué es exactamente lo que ven? El versículo 2 nos dice: ven a Jesús hacer milagros en los enfermos. Y esa palabra hacer es una palabra interesante en el idioma original. Es la palabra griega poieo, de donde obtenemos nuestra palabra poeta. Significa que había un estilo creativo o una acción creativa que se llevaba en algún lugar. Entonces, en el contexto, está diciendo que Jesús no solo hace milagros simples en la multitud. Hay un aspecto creativo, un elemento y estilo en los milagros de Jesús. Está creando ojos donde no los había, crea extremidades donde no las había. Jesús está haciendo lo imposible. Hay un aspecto creativo en los milagros. La gente se sentaba y miraba embelesada por lo que veía, y por eso lo siguieron y siguieron y siguieron a donde quiera que Jesús iba. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y la Pascua, la fiesta de los judíos, estaba cerca. De nuevo, pausemos. Hay cosas que resaltar que son muy importantes. Jesús subió a una montaña y se sentó con sus discípulos. Juan es muy intencional en su lenguaje. Dice: Jesús subió a una montaña. Esta es una referencia directa al Antiguo Testamento, cuando en la historia Moisés sube al monte Sinaí. Mantengan a Moisés en su memoria. Volveremos a él una y otra vez. Juan les recuerda a sus lectores, nos recuerda que las cosas de Dios pasan en las montañas, que las montañas son lugares importantes y que las cosas sobrenaturales pasan siempre en las montañas. Registra que Jesús sube a la montaña y allí se sentó con sus discípulos. Cada vez que en el mundo antiguo un rabino se sentaba, era hora de concentrarse y poner atención, porque está a punto de revelar algo definitivo sobre Dios, la ley o la Torá. Sentarse es adoptar la postura de un maestro. Y nos destaca que la Pascua estaba cerca.
Al decir eso, Juan hace un par de cosas. Primero, nos está dando contexto. Él nos da la época del año cerca de la fiesta de la Pascua. Lo que hace es dar credibilidad a la gran multitud de personas que están siguiendo a Jesús porque hacen su peregrinación de cualquier ciudad, tal vez Capernaum, ahora van camino a Jerusalén. Eso será la Pascua, era una fiesta de peregrinación donde todos venían de sus ciudades y pueblos y se dirigían a Jerusalén. Juan establece el contexto, pero también llama intencionalmente nuestra atención al Moisés del Antiguo Testamento con quien comenzó la Pascua. De nuevo, mantengan a Moisés en su memoria. Él va a jugar un papel prominente al avanzar en este capítulo. Veamos el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Les daré algo para considerar esta mañana. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos visto a Dios hacer lo milagroso? ¿Cuántas veces en la vida hemos visto a Dios hacer milagros por otras personas, pero luego en momentos de necesidad, en lugar de responder con fe, respondemos como estos discípulos y entramos en pánico y miedo? Me encantaría decirles que como pastor, como hombre de Dios, nunca tengo miedo, pero la verdad, y es vergonzoso admitirlo, a menudo me encuentro en este lugar, especialmente cuando se trata del área de las finanzas. La verdad es que ni siquiera sé por qué empiezo a tener miedo. No puedo señalar un momento específico que desencadene un recuerdo y yo tenga miedo, pero por alguna razón, cada vez que el tema de las finanzas se menciona, siento miedo o consternación burbujear dentro de mi alma. Y no es que pueda señalar un momento traumático, solo pasa. Pero si reflexiono más, lo opuesto de eso es cierto. Nunca he tenido un trauma de eso. Dios siempre ha sido fiel, Dios siempre ha cuidado de mí y de mi familia, Dios siempre ha cuidado de la iglesia. Pero es tan raro porque seguido cuando hablan de finanzas me siento en modo de pánico. Y cuando me tomo el tiempo de recordar y pensar, sé que en el Salmo 37:25 es cierto, muchos conocen este versículo, lo he experimentado en mi vida, lo han experimentado. El versículo dice así: joven fui y he envejecido, casi 40, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, Dios siempre cuida de nuestras necesidades. Como familia e iglesia, Él siempre se ocupa de mis necesidades. Pero si soy honesto, cuando se trata de las finanzas, por alguna razón me muevo hacia el miedo en lugar de la fe. Cuando lo hago, sé que es porque no hago un buen trabajo recordando. Gracias a Dios por mi esposa, me casé por encima de mí, mi nivel salarial. Nuestros amigos australianos dirían boxeo por encima de mi peso. Ella es tan buena en esto, si ve que me estreso con las finanzas me dice: oye, recuerda lo bueno que Dios ha sido. ¿Recuerdas cómo lo hizo la última vez? ¿Recuerdas cómo hizo lo sobrenatural? Desearía tener tiempo para ir historia por historia de todas las cosas que Dios ha hecho y nos ha provisto. Lo que hago es empezar a recordar estos momentos una y otra vez en mi mente. Empiezo a recordarlos una y otra vez con mis labios. Empiezo a dar gracias a Dios por su fidelidad. Al recordar la bondad de Dios, al recordar su poder creativo en toda mi vida, empiezo a encontrar y sentir que su paz me inunda y ese temor comienza a disminuir. Y de nuevo, sé vulnerable contigo. Para mí es el área de las finanzas, tal vez no sea para ti. Esa área que te lleva al miedo o al pánico podría ser tu salud. Podría ser con tus hijos. Te dejaré llenar el espacio. Pero cuando te encuentres pasando de la fe al miedo, solo quiero animarte a recordar lo que Dios ha hecho por ti, a recordar lo que Dios ha hecho por otros, a recordar su fidelidad. Aquí está la clave para recordar, lo mencioné hace rato, la clave es repetirlo. Repite verbalmente con tu boca, habla de las historias. Gracias a Dios por su fidelidad, pero luego ensáyalo en tu mente, medita en esos momentos, piensa en ellos a menudo, en serio. Si Él fue fiel antes, Él va a ser fiel de nuevo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
Volvamos al texto por un momento. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000. Aquí los discípulos, en lugar de preguntarle a Jesús qué quería hacer, van a buscar comida. Dicen, tenemos que hacer lo posible. Van en busca de comida. Y el versículo 9 dice, hallaron a un muchacho, y me encanta eso, la palabra muchacho en el original habla de alguien que tiene menos de 7 años. Es un niño pequeño. Los niños juegan un papel prominente en el reino de Dios. Hallan a un muchacho, un jovencito que tiene 5 mini muffins o 5 galletas de cebada y 2 sardinas que usan como condimento en las galletas. Me gusta llamarlo una cajita feliz hebrea. Este niño tenía una cajita feliz. Uno de los discípulos ve las galletas y el pescado y dice, oye, debemos darle esto a Jesús. Empieza a hacer cuentas y los cálculos no cuadran. Él dice, Señor, tenemos esto. Pero ¿de qué sirven estas cosas cuando hay tantos? ¿De cuántos hablamos? El versículo 10 lo dice, 5,000 hombres. Ahora, en los días antiguos contaban solo a los hombres, pero cuando se consideraba a las mujeres y niños, conservadoramente hablamos de 12,000 personas. Cuando consideras que está cerca de la fiesta de la Pascua y las personas hacen su peregrinación y viajan con sus cónyuges, sus hijos, sus abuelos, sus peces y su perro, podríamos hablar de más de 20,000 personas. Un erudito calculaba unos 40,000 en este punto. Con una multitud tan grande y con lo que tenían disponible para alimentarlos, los discípulos ven escasez. ¿Pero qué ve Jesús? Ve hierba. Los discípulos ven escasez, pero Jesús ve hierba. Al final del versículo 10, Juan destaca que había mucha hierba. En el lugar Jesús los hizo sentar. Mucha hierba. Es un detalle muy interesante, ¿o no? Me hizo pensar, ¿por qué Juan pondría ese detalle ahí en la historia? Comencé a indagar un poco. Cuando lees esta misma historia del relato del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6, versículo 34 al 39, se dan más detalles. Dice que Jesús ve a la multitud y tiene compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Luego Marcos destaca el hecho de que había mucha hierba verde en el lugar y Jesús los hizo sentar sobre la hierba verde. Interesante. ¿Ese lenguaje te recuerda a algo que hayas oído antes? Tal vez el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hace acostarme o sentarme en verdes pastos entre la hierba verde. Tanto Juan como Marcos registran estos detalles para que centremos nuestra atención y nos recuerden que Jesús no es solo un hombre. Él es el hombre Dios, Él es el buen pastor. No solo cuida el rebaño, también provee para el rebaño. Al pasar a la siguiente sección de versículos, vamos a ver la provisión milagrosa del buen pastor. Veamos el versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, la multitud dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto es lo que quiero que consideremos. Jesús es digno de confianza con las cosas que le encomendamos. Él es confiable con las cosas que ponemos en su mano. No debemos temer al poner las cosas en su mano, ya sean nuestros talentos, ya sean nuestras finanzas, ya sea nuestra familia, ya sean nuestras vidas, trabajos o sueños para el futuro. Recuerdo lo que Pablo le escribió a Timoteo. Él dijo, oye, yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que él puede guardar y retener las cosas que le encomiendo. Me recuerda lo que el gran reformador Martín Lutero dijo. He tenido muchas cosas en mi mano y las he perdido todas. Pero lo que he puesto en las manos de Dios, esas cosas todavía las poseo. Y llegamos al versículo 14.
Y esto actúa como una transición que nos lleva no solo a la siguiente historia y al siguiente milagro, de hecho, presagia el corazón y el alma de lo que Jesús nos enseñará en solo unos minutos. Si tienes tu Biblia, versículo 14, aquellos hombres, la multitud, viendo la señal que Jesús hizo, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando vieron la señal que Jesús hizo, ¿cuál era la señal? Allí en el desierto, Jesús milagrosamente alimentó a la multitud con pan. Lo que no vemos con nuestros ojos del siglo XXI habría sido obvio para los lectores del primer siglo. De nuevo, Juan intencionalmente llama nuestra atención a Moisés. En Deuteronomio 18:15, Moisés profetizó esto. El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo. De en medio de ti, de tus hermanos, a él oirán. En la mente de la gente, si el profeta venidero iba a ser como Moisés, tenía todo el sentido que él también alimentara a la gente milagrosamente con pan, tal como Moisés alimentó a los hijos de Israel. De nuevo, esta comparación con Moisés, guárdala, prometo que vamos a volver y será más evidente en un momento. En este punto de la historia, después de alimentarse hasta el punto de que sobrara, y ahora conectando el milagro con la profecía de Moisés sobre el futuro profeta, es fácil decir que la gente, la multitud, está en un frenesí. Tanto que el versículo 15 nos registra que tratan de tomar a Jesús por la fuerza para hacerlo su rey. Pero este no es el tipo de rey que Jesús vino a ser. Él vino a establecer un reino espiritual, pero la multitud quería que él fuera un rey físico. Querían hacerlo rey porque él podía llenar sus estómagos y darles cosas. Mientras Jesús les diera lo que querían, lo amarían. Al leerlo es muy transicional, es muy ¿qué has hecho por mí últimamente? Se verá aquí en el texto. Leemos eso y si nos descuidamos es muy fácil criticar a la multitud por su comportamiento e ideología, pero la verdad es que la Escritura actúa como un espejo. Este es el punto de la historia donde nos preguntamos ¿qué tan seguido actuamos como ellos? ¿Dónde seguimos y amamos a Jesús basados en lo que Él puede hacer por mí y lo que me da? Y no se equivoquen, no me malinterpreten, Él es un Dios generoso, Él se deleita en bendecir a su pueblo. Efesios 3:20 dice, Él es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pides, piensas o imagines. Escúchame, primero, tenemos que amarlo y obedecerlo por quién es Él, no por lo que Él hace por nosotros. Lo adoramos, lo seguimos y lo obedecemos porque Él es el Creador, el Señor y Dios. Eso es lo primero. Jesús, sabiendo que la multitud iba a forzarlo a ser rey, los despide y se retira a la soledad de la montaña. Por razones de tiempo, no voy a ir versículo por versículo, solo voy a resumir. Pueden leerlo toda esta semana y leer cada versículo en detalle. Versículos 16 al 21. Vemos que algunas cosas se desarrollan. Los primeros versículos nos dicen que llegó la tarde y los discípulos bajaron al mar, subieron a un bote y van a cruzar al mar para ir a la ciudad de Capernaum. Está al otro lado del mar de Galilea. Una nota interesante sobre eso es que tanto en Mateo como en Marcos de esta misma historia se registra que Jesús hizo que sus discípulos bajaran y subieran a la barca. Hizo que subieran a la barca. ¿Por qué? Tal vez Jesús vio el efecto que la multitud tenía en los discípulos. Tal vez se dejaban llevar por la emoción de la multitud de hacer a Jesús rey y entonces pensaron, ¿dónde encajo yo en esta posición de un nuevo reino? Son seducidos por la voz de la gente. No lo sé, podría ser una idea mía, pero no estamos seguros. Solo sabemos que Jesús los hace subir a la barca y los envía solos a cruzar el mar mientras tanto Jesús vuelve a subir a la montaña a orar. Es una imagen muy interesante. Los versículos 18 y 19 dicen que estando los discípulos en la barca, llegó una tormenta en el mar y Juan usa un lenguaje específico. Dice, comienza a soplar un gran viento. Es una gran tormenta. Podríamos temer si se levantara una gran tormenta, pero recuerda que la mayoría de los discípulos son pescadores y pasaban sus vidas en el agua. Cuando dice que llegó una tormenta, no necesitamos de inmediato inferir que temían por sus vidas. Creo que si sigues leyendo descubres lo opuesto. No tienen miedo, están más frustrados.
El versículo 19 dice que habían remado 4 o 5 kilómetros, y cuando lees el relato de Mateo y Marcos de la historia, verás que desde su lugar de partida había 11 kilómetros sobre el mar de Galilea. Solo debió tomarles 2 horas en bote, pero ahora es la mitad de la noche. Han remado por más de 6 horas y todavía les queda la mitad de la distancia por recorrer. Te pregunto, ¿te ha pasado eso? Tal vez te encuentres clamando en tu tormenta por ayuda. Señor, Señor, calma la tormenta, lo hiciste antes. Señor, calmaste la tormenta para tal y tal. Te he visto hacerlo, ¿lo harías ahora por mí también? Pero no te ha pasado y te sientes, vaya, sigo aquí esforzándome. Dios, ¿por qué no haces esto de nuevo? Podría ser que Dios rara vez hace lo mismo de la misma forma 2 veces. Él quiere hacer algo nuevo y diferente en tu historia. No sé ustedes, pero yo sé con certeza que nuestro Dios no es un Dios encasillado. Tal vez, en medio de las tormentas, Él está más interesado en que obtengamos una revelación de quién es y no en actuar como un genio de la botella y hacer lo que decimos que haga. Tal vez, como en nuestra historia, Dios quiere revelar diferentes aspectos y características de su naturaleza que no veríamos fuera de los confines de una tormenta. Tal vez Él quiere revelarnos que no es solo el Salvador, no solo el que puede sacarnos de la tormenta, sino que Él sustenta, Él nos ve a través de la tormenta. Él no es solo el Salvador, sino que también Él es el proveedor. De nuevo, tal vez se sientan como los discípulos y están en una temporada de frustración y esfuerzo. Puedes animarte. Puedes estar de buen ánimo porque el Rey Jesús te ve y ora por ti, está contigo por su Espíritu Santo. Él tiene todo el poder sobre las fuerzas demoníacas. En el proceso de la obediencia, Él te revela nuevos y gloriosos aspectos de su naturaleza y carácter. Él es el Salvador, Él es el sustentador, Él es el Salvador y el proveedor. Y llegamos al corazón y el alma del capítulo, sección 3, versículo 22 al 59. Todo lo que Juan ha registrado hasta este punto nos prepara para este momento. Vemos a esta misma multitud que milagrosamente fue alimentada por Jesús el día anterior. Ahora buscan a Jesús de nuevo, pero vienen a Él con las intenciones equivocadas. Habían sido bien alimentados y ahora aparecen en Capernaum en busca de más de lo mismo. Esperan que Jesús sea un boleto de comida gratis para ellos. En el versículo 26, si tienes tu Biblia, Jesús va a exponer los motivos de su corazón. En el versículo 26 Él dice, me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. En otras palabras, ahora vienen a mí porque llené sus estómagos y quieren otra comida gratis. Vienen a buscarme no porque tenga cosas que darles espiritualmente. Vinieron a mí porque quieren los beneficios que vienen de mí por lo que puedo hacer y proveerles físicamente. Lo que Jesús está haciendo es enseñarles y enseñarnos que hay un hambre más grande que satisfacer. Él no está hablando del hambre física en el estómago, habla del hambre espiritual en nuestros corazones. Esta es un hambre que todo corazón humano anhela estar satisfecho. Jesús dice, mira, esta hambre que sientes solo puede ser saciada y satisfecha en una relación conmigo. Él dice, oigan chicos, están en el lugar correcto, pero detrás de lo equivocado. No se trata de que se te llene la barriga, se trata de tu alma. Y de lo que está hambriento y falta en tu alma, soy el único que puede satisfacer esa necesidad. Vean lo que dice en el versículo 27 y les prometo que ya casi termino, lo prometo, ya vamos a terminar. Pero debemos entender este versículo 27. Jesús reitera este punto. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esto debemos ver. Jesús está haciendo un contraste entre las cosas materiales y las espirituales, pero la multitud no lo ve. El público no lo entiende, y esta mañana lo ves. ¿Lo entiendes? Vean la respuesta de la gente en el versículo 30. Ellos dicen, ¿qué señal vas a hacer? ¿Qué nuevo acto milagroso harás para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra harás? Jesús, necesitamos que actúes. Luego mencionan a Moisés y la historia del Éxodo. De repente entendemos por qué Juan ha estado constantemente insinuando esto en la sección 1 y la sección 2. Él nos deja saber que Moisés era un tipo y una sombra de Jesús que había de venir.
La vida de Moisés, la historia de Moisés es un precursor que nos señala a Jesús. Vean esto, versículo 31. La gente dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ahí está la conexión de regreso a Moisés. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo. Les dio a comer. Me encanta la respuesta de Jesús. En esencia dijo, oh, ya veo lo que hacen aquí, ¿les gusta Moisés? Ok, genial. Por eso vienen a mí, porque creen que soy como Él, porque Él les dio a sus padres pan en el desierto y yo les di pan en el desierto ayer. Por eso vienen. Jesús va a poner fin a todos sus conceptos erróneos. Dijo, no soy Moisés. En todo caso, Moisés es como yo. Moisés era solo una sombra que me apuntaba. Si te gusta el pan y el maná que les dio a tus padres, espera, versículo 35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Baja al versículo 47, Jesús continúa, él redobla esto y dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Versículo 48, yo soy el pan de vida. Jesús dice esto, es lo que me separa de Moisés. Versículo 49, sus padres comieron el maná en el desierto, y adivinen qué. Murieron. Jesús dice, vine a darles algo completamente diferente, no pan físico, vine a darles el pan eterno que da vida. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que uno coma de él y no muera. Versículo 51, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. 3 veces en pocos versículos Jesús hace esta declaración. Yo soy el pan de vida. Esta es la primera de 7 declaraciones de yo soy que Jesús hará en este evangelio de Juan. Pero al hacer esta declaración, esto es a lo que Jesús se refiere. Esto es lo que dijo a la multitud. Esto es lo que Él nos dice esta mañana. Número 1, dice, oigan chicos, yo soy Dios. Yo soy Dios. Adivinen que, como la multitud ese día que oyó esas palabras, tú y yo hoy debemos elegir. ¿Voy a aceptar esto o voy a rechazarlo? Bueno, debemos afrontarlo. Jesús es quien dijo que es o no lo es. Él es el Hijo de Dios o es un charlatán. Él es el Salvador del mundo, uno con Dios, o es uno de los mayores mentirosos que haya vagado por la tierra. No hay término medio. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. O Él es quien dice ser o no lo es. Tienes que elegir un lado o el otro. Si Él es el Hijo de Dios, es uno con Dios, necesitas abrir tu corazón e invitarlo a pasar. No hay otro Salvador, no hay otro Señor. Jesucristo es el único. Y una última reflexión. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor le dijo a Moisés en la zarza ardiente, yo soy. No fui yo, no seré, yo soy. Lo es ahora, yo soy y estoy para ti. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.